y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Hasta mañana. La radio de la Asamblea, con cobertura nacional. 7 de la mañana con 4 minutos, más de 2.744.000 es el déficit total de viviendas en Ecuador, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo que se encuentran publicadas en la página web del Ministerio de Vivienda. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Así es, efectivamente, y a esta hora de la mañana estamos con el señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien se encuentra conectado con nosotros a través del Zoom. Señor ministro Darío Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio de la Asamblea Nacional. Buenos días, Maritza. Qué placer estar con ustedes hoy día. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Un gusto también para nosotros tenerlo acá a través de la virtualidad. Señor ministro, son más de 2 millones de viviendas que hace falta en nuestro país. ¿Qué es lo que se ha programado para tratar de superar este déficit o acercarse al monto, un número aproximado que pueda reducir este déficit? Sí, Maritza. Bueno, aclarar un poquito. El déficit total es de 2.700.000 unidades, pero viviendas irrecuperables, solamente hablamos de 665.000. Las viviendas recuperables en el orden de 2.078.000 son viviendas que necesitan reparación, pero no es que haya un déficit absoluto, un déficit cualitativo realmente para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Entonces, el déficit cuantitativo real es alrededor de 700.000 unidades. ¿Y qué es lo que se va a hacer para tratar de reducir ese déficit? Sí, claro. Bueno, es de conocimiento público. El día 10 de junio nosotros presentamos ya el plan de vivienda preliminar del presidente de la República. Recibimos de él un grandioso aporte en base a su visión, su lineamiento, su liderazgo. Y estamos ahora afinando ese plan, ajustado a las necesidades de los ciudadanos. Y vamos a tener recién nuestro anteproyecto para este día viernes. Y el plan es que la próxima semana terminemos el proyecto y de ahí podamos nuevamente presentarlo al presidente, quizás en la semana del 26 de julio, para antes de fin de mes poder nosotros ya lanzar este plan de vivienda e informar a toda la ciudadanía. ¿Y podemos adelantar qué es lo que contempla en líneas generales este plan de vivienda que se espera ya se inicie en las próximas semanas? Sí, puedo dar breves rasgos del plan. Hay varios sectores. En primer lugar, tenemos que hablar de soluciones habitacionales. Hay vivienda, claro que sí hay vivienda, pero también hay otras soluciones habitacionales, soluciones que completan o complementan necesidades de los ciudadanos. Voy a dar un par de ejemplos. Tenemos ciudadanos que hace años viven en viviendas, en casas que ya están construidas, que tienen medidores de luz, de agua, pero carecen de un título de propiedad. Ese es un punto que hay que arreglar. El momento que tenga un título de propiedad de una persona, adquiere recién su capital, su patrimonio. Ese bien se convierte en un bien productivo, un bien que le puede servir para apalancar alguna actividad productiva. Se formaliza y paga impuestos. ¿Se me entiende? Entonces es todo una dinámica detrás de los títulos de propiedad. Hay otro segmento importantísimo también, que son kits de reparaciones para viviendas y para ampliaciones de viviendas. Fíjese usted, le voy a dar un caso. Yo creo que a muchas personas que nos escuchan se van a sentir relacionados con este comentario. Entonces, está la familia normal y tiene su hijo, y si el hijo se casa, ¿no? y tienen un niñito, entonces ahora viven dos familias dentro de la misma casa. Y quizás están apretados, pero usted tiene la losa lista para hacer un segundo piso. Ofrecerle una vivienda a esta persona, un acceso a vivienda en un lugar completamente separado, a veces separa a las familias, y la mamá no puede cuidar al niño, al nieto. Entonces el hijo ya no puede ir a trabajar normalmente, tiene que hacer viajes innecesarios, separa a la familia. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Muchas veces es coger y hacer una ampliación en el segundo piso de esa casa. Entonces, hay que ofrecer las soluciones que realmente el ciudadano necesita, ¿no? No necesariamente una vivienda nueva en un lugar totalmente alejado a su entorno productivo es una solución para ellos.
¿Y qué ha pasado en el pasado? Fíjese usted, muchas viviendas que se han dado no cumplen el objetivo final. Las personas la dejan abandonada, la usan para otro tipo de, de usos, ¿no? Tenemos registros de que hay viviendas que se han utilizado como gallineros, como bodegas de granos, cualquier otro uso menos el de ofrecer una vivienda digna a los ecuatorianos, y nosotros no queremos ser indolentes con los ciudadanos, y mejor vamos a diseñar un plan que realmente se ajuste con soluciones habitacionales coherentes, que se ajuste a la realidad del país. Señor ministro, cuando usted dice kits de reparación y ampliación, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Se entrega el dinero, se entregan los materiales o cómo funcionaría esta propuesta dentro del plan de vivienda? El cómo del plan es, creo, la parte más importante, porque el qué es facilito definirlo, ¿no? Imagínese usted un kit para algún lugar rural, puede ser un buen techo, un baño, paneles solares para su conectividad, el acceso a internet, etcétera. Pero el cómo hacerlo es la parte más importante. Yo no me quiero adelantar, pero sí voy a indicar de que tenemos que apoyarnos nosotros en la empresa privada. Yo creo que, por ejemplo, el plan de vacunación ha dado muestra fehaciente de que una muy buena logística, por ejemplo, a cargo del señor Cueva, ha sido muy, muy importante para que, con el apoyo de la empresa privada, los objetivos se logren. Lo único que sí le voy a adelantar, Maritza, es lo siguiente. Total y absoluta transparencia. El Midubi está siendo refundado bajo por lo menos 3 valores, de algunos que están en el código de ética que firmó el presidente en su decreto. Transparencia, honestidad y sobre todo consistencia. De hecho, firmamos nosotros ya un acuerdo con la cooperación técnica alemana GIZ, radicada aquí en el país, para que ellos implementen un sistema de seguimiento completamente automático de toda esta contratación, para que eventualmente las radios, los periodistas y el público en general no tengan que estar llamando al ministro cada rato para ver cómo va el avance de la obra del plan de vivienda, sino que hagan clic y lo tienen toda la información en el Internet en tiempo real. Señor ministro, usted dice y mencionaba al inicio de la entrevista que son más de 650,000 viviendas irrecuperables. Yo quisiera conocer, ¿estas viviendas irrecuperables se refiere a estas viviendas que se perdieron durante el terremoto? ¿Son viviendas que se han ubicado en zonas que no debían estar construidas? ¿O en dónde se encuentran estas viviendas irrecuperables? ¿Y qué es lo que se puede hacer para tratar de ayudar a las personas que perdieron esas viviendas, que perdieron su inversión en esas casas en las que estaban habitando y que ahora ya no pueden ser habitadas? Claro, este es un estudio, Maritza. En primer lugar, déjame decirte, de las viviendas irrecuperables, según el estudio del Banco Mundial y estudio hecho por el Midubi, la mayor parte de estas viviendas están en el área rural, 378,000 de las 665,000. ¿Okay? En el área urbana es completamente diferente, en cambio, ¿no? Las viviendas recuperables, por ejemplo, en el área urbana, son 1.300.000 comparado con 700,000 en el área rural. Es decir, en la parte cualitativa de reparación de viviendas es un poco diferente a las viviendas irrecuperables. Entonces, el enfoque por eso del gobierno es atender a las necesidades de donde está el problema, en este caso, la parte rural. Ahora, no todas son del terremoto, ¿no? Estas son de un conteo de las viviendas que están deficitarias, que tienen que ser totalmente construidas en todo el país, y podría adelantarles sobre las viviendas. 338,000 se encuentran en la costa, comparadas con 226,000 en la sierra y solamente 100,000 en el oriente. En la costa es donde más se registran. Sí, en la costa se registra el mayor déficit definitivamente, tanto de viviendas irrecuperables como de viviendas que sí son recuperables, que suman 2 millones. Y las primeras provincias son Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo, y nuestra atención va a ir de manera proporcional. Eso no significa que el resto del país no va a ser atendido, ¿no? Hay déficit y hay necesidades puntuales en diferentes partes. Yo tengo, por ejemplo, un gran compromiso con las costas, con la sierra centro del país, especialmente en el área rural. Es un área de atención muy importante, así como la Amazonía. Tenemos mapeado, tenemos la información, estamos trabajando en eso.
Cuando salga el plan y sea presentado, vamos a tener el número de unidades por cada una de las provincias, cantones, y de ahí comenzamos al revés. Ya identificamos la necesidad de este beneficiario, sus usos y costumbres, qué tipo de solución real necesita, porque necesariamente no es una casa que necesita, hay ciertas personas que necesitan otro tipo de ayuda. ¿Como para cuál, por ejemplo? completar su vivienda. Mire, por ejemplo, en la ruralidad, si usted coge y le pone una casa a una persona en otro lugar, lejano a su centro económico, donde él tiene sus animales, sus cultivos, esa persona no va a vivir ahí. Así es. O sea, recibe la casa, se toma la foto y en la noche se va a dormir a su casa anterior. Y esto ya ha pasado, entonces no podemos cometer los mismos errores, porque le cuento algo, Maritza, una casa vacía que no cumple el propósito es dinero de los ecuatorianos mal gastado. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy conscientes, además ahora porque estamos en una época de austeridad. Todos Sí. los ecuatorianos. Señor ministro, a propósito de este tema de las casas que están irrecuperables y que estábamos hablando acerca del terremoto, durante la campaña electoral el presidente Guillermo Lasso dijo que se iba a buscar la manera de entregar gratuitamente 40,000 viviendas en las zonas afectadas por el sismo para que no sigan viviendo bajo carpas en el aeropuerto de Puerto Viejo, por ejemplo, mencionaba el señor presidente. Por ejemplo, en este caso específico, si bien es cierto, ha pasado apenas un mes del inicio de este gobierno, se ha podido hacer un acercamiento, se ha podido hacer una valoración. ¿Cuántas personas efectivamente necesitan estas viviendas? Y para evitar lo que ya pasó, se construyó un conjunto habitacional para las personas afectadas, pero como usted decía, simplemente no se habitan esas casas. ¿Cómo hacer para que efectivamente la gente tenga sus casas y que las utilice para el bien, el fin que se están construyendo? Maritza, comparto con usted este sentimiento de indolencia, de enojo. Yo antes de posesionarme estuve una vez visité Pedernales, Jama, para reconocer la situación. Ya posesionado, visité otra vez. Y justo este fin de semana estuve reunido nuevamente con el alcalde Tato Arcentales de Pedernales en Santo Domingo durante la sesión solemne de los 54 años de cantonización de esa linda ciudad de Santo Domingo. Y estuve también, de paso, conocí a la doctora Guadalupe Llori. Reunión con la presidenta. Un placer espectacular de conocerla y qué liderazgo que tiene ella, digno de admiración. Fue un gran placer conocerla, le envío un afectuoso saludo. Hemos identificado y hemos hecho plan de acción y el alcalde de Pedernales estuvo también en el Midubi. Ya hemos trabajado y tenemos acciones concretas. Claro, es un solo mes, que parece ya que ha pasado un año. Por el trabajo que tienen que hacer, claro. Sí, porque había que poner la casa en orden primero, ¿no? Y entonces no podemos actuar. Además, el ministerio tiene un brazo armado, o un brazo ejecutor, que es la empresa Casa para Todos, es una empresa pública, y efectivamente es una empresa que recién estamos poniendo un nuevo gerente, mandando la terna, es todo un trámite, la verdad, y nos ha demorado un poquito la ejecución o la articulación real de las acciones que tenemos que tomar a través de esa empresa para poder resolver estos problemas. No, pero están identificados, de hecho estamos rehaciendo un plan masa de uno de los predios allá en Pedernales para poder agilitar. Ahí se tiene que construir alrededor de 2.700 viviendas. Tenemos que movernos de manera un poco más activa. ¿Y son zonas en las que efectivamente la gente pueda ir a habitar? Porque como decíamos, es zonas donde decían que eran muy alejados de la ciudad y lo que usted mencionaba. No, de lo que he revisado, yo he estado ahí, inclusive está muy cerca del mar, es un predio, hay varios predios muy interesantes, están dentro de la ciudad, necesita obviamente dotación, necesita un poco de infraestructura, y claro, yo no puedo hablar sobre el pasado, lamentablemente, imagínense todo este letargo que ha existido en tomar las acciones correctivas de inmediato. En este mes hemos trabajado, 5 semanas ya hemos trabajado, inclusive sábado y domingo, para poder articular cosas y poder responder lo antes posible. Tener un compromiso con todas las personas que perdieron su vivienda en el terremoto. Y no solamente ahí, ¿no? Hay otras ciudades, hay Huizne, que fue muy afectado, hay necesidad de vivienda a lo largo de la costa.
y el terremoto fue a nivel nacional, entonces sí hay también necesidades en otros lados. Otro de los temas que también hablaba el presidente de la República son 200.000 viviendas gratuitas en las zonas rurales. En este caso se habla de viviendas gratuitas. En el caso de las personas afectadas por el terremoto, ¿serán viviendas gratuitas? ¿Serán viviendas de una forma financiada acorde a la economía de las personas que van a recibir esas viviendas? ¿Cómo será el proceso? Y si también se nos puede detallar acerca de estas viviendas gratuitas para la zona rural. Sí, claro, el déficit, déjeme decirle mejor dicho, el registro que nosotros tenemos en lo que es vivienda o beneficiarios que requieren una vivienda o que pueden aplicar una vivienda gratuita, está en el orden de los 325.000 registros que tenemos ya dentro del Midubi. Quizás no podamos llegar a todos, hay que ser consciente de una realidad y la realidad es que la caja fiscal está apretada, de que hay que optimizar los recursos y de que hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con las soluciones habitacionales justas para ellos al menor costo posible. Entonces, es un juego, ¿no? Que es una matriz que hay que hacer muy bien hecha y por eso nos hemos demorado un poquito más en la planificación de este gran plan de vivienda nacional para tratar de minimizar errores y mal uso de dinero y sobre todo tratar de identificar esa necesidad de los ciudadanos y poder ofrecerles a ellos una solución que realmente les sirva. Se va a poder cumplir porque son básicamente 50.000, en este caso de 200.000 viviendas gratuitas, son básicamente 50.000 viviendas que cada año se deben construir y entregar hasta que finalice este gobierno. ¿Sí se va a poder cumplir esa meta considerando que estamos en época de pandemia, no existe mucho presupuesto y la situación del país también como que no apoya mucho para llegar a cumplir un compromiso de gobierno, de campaña y de gobierno? Sí, es correcto, sí. Es un plan definitivamente ambicioso, como le comentaba. Hay otro tipo de soluciones para los habitantes, especialmente en la ruralidad. Le había comentado, no necesariamente todos van a necesitar o requieren una vivienda completamente nueva en algún otro lugar ajeno a su área de producción o su entorno productivo. Entonces tendremos que atacar esas necesidades puntuales con otro tipo de soluciones habitacionales, lo cual va a permitir quizás una logística mucho más rápida, ¿no? De poder alcanzar nuevamente la mayor cantidad de beneficiarios con el menor costo para todos los ecuatorianos en el menor tiempo posible y garantizando de que se les solucione un problema real a estas personas y no necesariamente ponerle otro problema encima, como tener una casa botada en otro lado, ir a dormir en la noche a su antigua vivienda, ¿no es cierto? Entonces, esto quizás agilite un poco el plan, pero nuevamente estamos terminando el anteproyecto y viendo cómo vamos a armar la logística para hacer eso, y eso será informado a la ciudadanía, pero en las próximas semanas. Señor ministro, finalmente sí me gustaría conocer de las más de 2.000 casas que están por ejecutar que quedaron del periodo pasado y que el arqueo iba a finalizar el viernes pasado, de la información respecto a las viviendas construidas desde el año 2017 hasta mayo de 2021. ¿Estas viviendas van a concluir o van a continuar el proceso de construcción? ¿Cuál va a ser el proceso? Y si nos puede dar ya el dato específico después de este arqueo que se realizó y se anunció finalizaría el viernes pasado. Sí, efectivamente, Maritza, nosotros cumplimos con la ciudadanía, finalizamos el arqueo el día viernes 2 como prometido y esa noche mismo publicamos una infografía en las redes sociales. Originalmente se había estimado una cantidad de 37.000 viviendas alrededor, ¿no? De 37.000 viviendas que eran todas las ejecutadas en el plan del gobierno pasado. El número real ya final, arqueo con territorio, con visita al territorio, es de 35.482, de las cuales 16.373 son viviendas 100% subsidiadas, es decir, viviendas gratuitas. Y de esas 16.000, solamente se terminaron 9.860. Hay 5.675 en ejecución y 838 por construir. Esto es en lo que significa vivienda totalmente gratuita. Por el otro lado, hay 19.109 viviendas que están ligadas a un subsidio en tasa de interés. Esto significa que promotores privados realizan estas promociones inmobiliarias
y colocan estas viviendas a personas que acceden a una tasa subsidiada a través del fideicomiso para este propósito. De esas 19.109 que están en construcción, ya 5.564 fueron créditos colocados, es decir, ya fueron entregadas, porque el momento que el banco le da el crédito, la persona ya tiene su bien. Así es. Y todavía se está construyendo 13.545. Entonces, esta es la realidad, ¿no? 35.482 viviendas del periodo pasado. Y sí, se van a terminar de construir porque son contratos que ya están hechos, que nosotros tenemos que tomar la posta y terminar. Y ahora sobre ese andamiaje, poner el nuevo plan de vivienda con las nuevas soluciones, con los nuevos objetivos para los siguientes 4 años. Ministro, y con esta finalizamos. ¿Cuánto es el presupuesto que se ha contabilizado para todo este plan de vivienda? Les cuento algo, y lo he dicho en varias ocasiones. No quiero ser irresponsable con la cifra. El presidente de la República ya nos dio una cifra promedio anual para nosotros poder modelar el plan de vivienda. Lo único que le voy a adelantar es lo siguiente. Es una cifra muy, muy interesante que muestra un compromiso del gobierno. Bueno, realmente el gobierno es el gobierno de todos, ¿eh? Es el gobierno del encuentro, que se va a convertir ahorita en el Ecuador del encuentro, porque el paso número 2, luego de terminar el plan y presentarlo a la ciudadanía, es poder articular este plan principalmente con todos los GATS del país y con la asamblea y con todos los asambleístas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos una súper buena ley de vivienda, claro, de interés social, y se está tramitando, lo sé. Yo hablé con la presidenta el fin de semana y le dije: presidenta, realmente vamos a contribuir en hacer la mejor ley posible para beneficio de todos los ecuatorianos. Y ese es nuestro compromiso. El gobierno es un gobierno definitivamente del encuentro. Yo creo que ya las pruebas sobran las pruebas. La apertura que existe, el cambio, este olor a nuevo, a cambio, a buenos vientos, ¿no? Yo creo que estamos por el camino correcto. No quiero dar el monto que usted me dijo, es un monto muy interesante. Yo creo que todos los ecuatorianos están muy contentos cuando tengamos el plan y el cronograma, y que sepan también, los primeros años, un negocio de construcción demora mucho tiempo. Entonces, entregas masivas son para los siguientes años. El primer año es un año de arranque, ¿no? Y el arranque tiene que ser muy importante y esperamos hacerlo lo antes posible. Vamos a hacer el seguimiento de ese Plan Nacional de Vivienda, señor ministro. Estábamos conversando con el señor ministro Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Muchísimas gracias por toda la información que ha compartido en los micrófonos de la radio de la Asamblea Nacional. Gracias, Maritza. Un abrazo. Un abrazo también. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Ustedes